Estrenamos nuevo mes, lo que significa que tenemos resumen de lecturas del mes pasado. Si quieres saber qué libros leí durante el mes de marzo, pues quédate que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Laura y de sí. Y antes de empezar quiero preguntarte qué tal estás, cómo te está tratando el mes de abril, el comienzo de la primavera. Espero que bien. Es un momento que a mí personalmente siempre me gusta mucho la idea de la primavera, más que es la primavera hoy en día, ¿no? Que cada vez está como más difuminada, pero es un momento que me gusta mucho, pero no es menos cierto que los últimos años he tenido mucha astenia primaveral y de repente me ha venido como mucho bajón, así como desequilibrio emocional. Este año, por ahora no, pero por si estás pasando un momento complicadito, ya sea por eso o por cualquier otra cosa, que sepas que te mando un abrazo gigante y espero que pases un buen rato viendo este vídeo. Bueno, que me ahogo, jolín, qué vídeo tan, no sé, accidentado con mis propias babas, de verdad. Bueno, el mes de marzo ha sido un mes en el que he leído un montón de libros. Es verdad que muchos de ellos han sido muy cortitos, también otros han sido novelas gráficas. Entonces voy a dividir el wrap up, el resumen de lecturas, en dos partes y una la voy a dedicar exclusivamente a todas las lecturas asiáticas que leí durante el marzo asiático. Como han sido bastantes y no quería que el wrap up se hiciera infinito, pues lo voy a separar en dos. También sabéis que las novelas gráficas tienen vídeo específico que ya está subido, os lo dejaré en la caja de descripción. Y los thrillers tampoco los voy a incluir aquí porque los thrillers también hago siempre vídeos temáticos cuando pues junto unos cuantos. Así que nada, en definitiva, este wrap up debería ser más o menos corto para lo que os tengo acostumbrados porque únicamente voy a hablaros de 4 libros, ¿vale? Va a venir uno largo el jueves, si me da tiempo a grabarlo. Bueno, sin más dilación vamos a comenzar por este libro que es el más gordo y es La última mirada de Goya de Javier Alandés, que está publicado por Contraluz. Javier Alandés es un autor que yo leí por primera vez el año pasado. Pues por esta época más o menos yo creo, y leí un libro que se llamaba Las 3 vidas del pintor de la luz, que iba sobre Joaquín Sorolla, y es un libro que estaba editado en por una editorial, es que nunca me acuerdo, es una editorial valenciana si no me equivoco. Me viene algo así como Sargantana, pero bueno, ahora mismo no caigo, que os voy a dejar por aquí enlazado el vídeo donde os hablé de él. Y en esta ocasión nos va a hablar de Goya, y sé que tiene otro libro que va sobre Velázquez, ¿no? Él siempre coge, o al menos por ahora, a grandes figuras de la historia del arte y crea historias alrededor de ellos. En este caso vamos a tener una ficción histórica súper entretenida. Este libro, igual que el de Sorolla, iba en torno a un misterio y el autor jugaba mucho a que no se supiera que era realidad y que era ficción en torno a un misterio que había que le parecía como que se refería a sí mismo, lo cual era muy curioso. En este caso es una ficción histórica más al uso y va a partir de un hecho verídico, no sé si lo conocéis, que Francisco de Goya murió en Burdeos porque estaba allí exiliado y pues se le enterró allí porque había tenido una serie de problemáticas con el reino de España y demás. Entonces, estuvo allí hasta que pues pasó tiempo y desde ciertos momentos se dijo, oye, ¿por qué no traemos de vuelta a Goya a España? Porque lo suyo es que esté enterrado aquí. Cuando se produjo la exhumación, resulta que había cosas inesperadas dentro de la tumba de Goya y su cadáver no tenía cabeza. ¿Vale? Hasta el día de hoy esto es historia, vaya, no sé si es sabido o no sabido por todo el mundo, por eso os lo cuento porque es el punto de partida del libro y de hecho por eso el cabezón, ¿no? de los premios Goya, ¿no? Es la cabeza de Goya, la cabeza desaparecida. Este libro va a partir de este suceso y va a tener 2 líneas temporales, ¿vale? Una que va a ser en 1888, que es cuando se produce la exhumación, y otra que nos va a llevar a los últimos meses, el último año de vida de Goya, es decir, en torno a 1827, 28, por ahí.
Y esto, bueno, nos vamos a mover principalmente en Francia, tanto en París como en Burdeos, ¿vale? Que era donde estaba sentado Goya, como os decía. Entonces, bueno, lo que Javier Alandés plantea en esa parte de la novela que se centra en Goya es un poco en presentarnos a la persona detrás del personaje histórico del gran pintor, del gran maestro que conocemos y que conocemos a través de su obra, y nos va a acercar un poco más a su día a día, con quién estaba allí, cómo era su familia, cuál era la relación con su hijo que estaba en España, con quién estaba viviendo en aquel entonces. Entonces, bueno, no quiero desvelaros demasiado, porque sí que es cierto que yo muchas de las cosas que se cuentan en esa parte de la trama las conocía históricamente porque las he estudiado y porque he leído mucho sobre Goya, porque personalmente es un pintor que me gusta mucho. Pero este libro lo leí con mi amiga Laura de Luna Books, y ella, que no tenía este bagaje, fue todo como una gran sorpresa y le gustó mucho ir descubriendo todo con la trama. Entonces lo voy a dejar aquí, ¿no? Pues sabemos que Goya está exiliado, se va a explorar un poco el porqué, se van a contar pues cosas de su proceso de creación en este momento en el que ya era tan mayor. Ya no solo es que estuviera sordo, es que también pues empezaba a perder un poco de la vista, veía peor, su forma de trabajar, su gran carácter, su carácter fuerte. Está bien, me ha gustado que no dulcifica especialmente a Goya. Quiero decir, bueno, un poquito sí se está un poco idealizado, porque yo creo que al final es difícil quitarse de la cabeza, ¿no? La admiración que puedas sentir por Goya, pero sí que muestra, pues es un hombre de un carácter fuerte, que no siempre tenía las mejores respuestas, los mejores comportamientos, un hombre que se equivocó o que a sabiendas actuó mal para con ciertas personas de su familia en determinados momentos. También sufrió bastantes injusticias, pero también nos enseña pues, sus lados de luz, no solo como gran pintor, sino como un gran intelectual, como un señor de ideas liberales en un momento donde en España no será tanto. Bueno, muy interesante, la verdad. Me ha gustado mucho la reconstrucción que se ha hecho ahí, y es, como digo, tiene ficción histórica, es decir, que aparecen personajes reales que bueno, conviven con personajes absolutamente ficticios que únicamente están ahí por el propósito de Javier Alandés de presentarnos esta historia. Y luego tenemos esa parte que sucede en el momento de la exhumación, a finales del siglo XIX, donde va a ser una investigación, en realidad, porque bueno, el cónsul español en Burdeos, que encuentra que al cadáver de Goya le falta la cabeza, va a iniciar una investigación, va a contratar al mejor investigador, ex detective bueno, pues de la policía francesa, para que investigue este caso y a ver si puede averiguar qué pasó con la cabeza de Goya. Lo mismo en esta parte, vamos a ver también personajes ficticios con personajes históricos y hechos históricos, cómo se van a ir uniendo. Y va a haber un pequeño guiño, un pequeño cruce con la novela también de las tres vidas del pintor de la luz. No es importante, pero bueno, que si has leído las dos, pues te das cuenta y está divertido. Esta novela histórica, por mucho que la veáis así como muy gorda, una novela histórica que impone con su tapa dura, con su color oscuro, con su tal, realmente es una novela de aventuras. O sea, esto es lo que es. Entonces, es muy fluida, es muy divertida, tiene esa parte de investigación, pero también tenemos eso, pues un personaje muy gris, ¿no? Con luces y sombras. Bueno, dos o tres personajes bastante grises con luces y sombras, que unos van a estar intentando acabar con Goya y otros protegerle, ¿no? De una determinada forma. Entonces, bueno, es muy de aventurillas, es muy ágil, pasan muchas cosas. Es verdad que, claro, hay bastantes personajes y se distinguen perfectamente, no te lías, pero bueno, hay algunas subtramas que a mí quizás me interesaron menos. Y digo subtramas, pero en realidad quiero decir subtrama en singular, que la vi un poco cogida con pinzas. No voy a decir más, yo creo que si lo leéis quizás os deis cuenta, pero está bien para el propósito final del libro y al final todo cierra perfectamente. Pero bueno, sí que es cierto que una de las subtramas de uno de estos personajes grises que van a ir a por Goya, pues no me gustó tanto. Hay ciertas cosas que sí que pueden ser un poco predecibles, porque hay ciertos tropos que podemos distinguir ya a las personas que leemos habitualmente o que vemos cine. Quiero decirte, tú ya a día de hoy pronto captamos un enemies to lovers, por ejemplo, ¿no? Pero esa parte me gustó mucho, está todo muy bien llegado, los personajes están trabajados, mira que hay gente y la distingues perfectamente los unos de los otros. Es un libro que sostiene bastante
que tú luego investigues por tu lado y quieras saber más de los personajes, que quieras saber más del contexto. Se nota que el autor ha investigado un montón. A mí me gusta mucho cómo escribe Javier Alandés, y habiendo leído Las 3 vidas del pintor de la luz el año pasado, que lo tengo relativamente fresco en mi cabeza, y ahora haber leído este, tengo que decir que me ha resultado que hay un gran salto cualitativo en la forma de escribir de Javier. A mí me gustó mucho Las 3 vidas del pintor de la luz, pero se nota que esta ya es una obra mayor, ¿no? No solo, sí, en extensión, pero también yo creo en ambición por su parte. O sea, yo aquí contando cosas que no sé si son así, pero ha sido como mi impresión, ¿sabéis? He visto una gran evolución, lo cual es genial en tan poco tiempo, que no sé los años que tendrá El pintor de la luz, pero bueno, no sé, me ha gustado mucho, la recomiendo mucho, me parece un libro muy entretenido, muy resultón, un libro muy además como para regalar y acertar, ¿sabes? Porque siento que al final la ficción histórica y la histórica siempre es un género que le gusta a mucha gente. Y bueno, pues no sé, me parece como muy guay. La verdad, me ha parecido una gran sorpresa. La verdad que en los últimos tiempos la novela histórica, la ficción histórica ha quedado un poco como relegada a mis lecturas, era algo que leía más hace tiempo, y este libro ha servido un poco para reencontrarme con este género, y lo he disfrutado un montón, y la verdad que lo recomiendo tanto si os interesa Goya, si os gusta la ficción histórica, si os gustan las novelas de aventura, la historia del arte en general. Está súper bien, no está centrado en el arte, pero bueno, evidentemente tiene un papel en la novela. El siguiente libro del que quiero hablaros es este, Papá nos quiere, de Leticia G. Domínguez, editado por Caballo de Troya. Es un libro del que también os hablé ya. Esta es una novela que en realidad tiene algo de autoficción, no sé hasta dónde, por lo que nos contó la autora en una entrevista que le hicimos para el podcast Este y yo, lo cual explica quizás, ¿no?, por qué la novela es tan angustiante y por qué la sientes tan real, está todo expresado de una forma y logra captar los ambientes, las sensaciones, de verdad, la claustrofobia de una forma increíble. Y no digo que no se pueda hacer eso sin haberlo vivido, pero que si la autora dijo que es una autoficción, no puedo decir que sea una sorpresa para mí después de haberlo leído. Nos va a contar la historia de una chica a la que vamos a conocer cuando tiene, pues no sé, está en la veintena, al final de la veintena quizás, o en la mitad, no sabría decir ahora mismo. Está independizada y ha acabado la universidad, está trabajando y demás. Y bueno, su prima, que en realidad se siente como una hermana porque su familia la adoptó muy pronto, cuando era niña, porque sus padres fallecieron, digamos que así la obliga a ir a terapia. Y empezó terapia y le dice: oye, tienes que ir, tienen que ayudar, tenemos que hablar de todo lo que hemos vivido. Y entonces la novela está articulada principalmente, todo es el pasado, ¿vale? A través de recuerdos de ella y demás, pero bueno, digamos como que ciertos capítulos, sobre todo al principio y al final de la mayoría de los capítulos, se hace referencia a que ella está en terapia, a parte de las sesiones que ella está teniendo, y cómo su evolución dentro de este proceso suyo, ni siquiera quiero decir de sanación, pero quizás más como de aceptación de lo que ha ocurrido, y porque bueno, digamos como que un primer paso es aceptar lo que le está pasando, lo que ha vivido, porque ella se siente consigo misma de una forma determinada tan negativa, se anula, bueno, pues pasan muchas cosas, es quizás porque se le ha impedido crecer como persona en determinadas maneras, que las personas que deben amarte, protegerte y demás, que son tus padres o tu familia cercana, en el caso de ella, pues han tenido ciertas actitudes que han impedido esto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo desde que ella es muy pequeña, desde que tiene recuerdo hasta el presente de la novela, la relación con los padres es absolutamente abusiva, no en una actitud de violencia física. Puede haber alguna escena que sí, pero no es ese tipo de abusos especialmente. Son, sobre todo, para mí han sido claro, abusos más psicológicos, un tipo de violencia pasiva, chantajes, crecer con miedo al castigo, con miedo a la muerte, a que te pase cualquier cosa si sales de casa, vaya, y de tu entorno familiar, si te relacionas con cualquier tipo de persona en el cole, no sé, que todo el mundo es como peligroso, como mal, como tal, los vecinos, como esa sensación de enemistad con absolutamente todo. Parece que hay como una
manía persecutoria por parte de esos padres hacia todo lo de fuera. Y imaginaos crecer en ese ambiente, además cuando las niñas van creciendo, también la relación con el cuerpo, cómo les hacen verse, cómo la hacen relacionarse, cómo la hacen verse y entender su cuerpo y su propia identidad, es muy angustiante. Estoy repitiendo esto, pero es como la sensación que el libro me genera. Es un libro donde se explora mucho cómo a una persona, a un personaje que es esta protagonista, pues se la obliga a crecer sin ningún tipo de privacidad. Esto se ve muy bien en ciertos elementos recurrentes que hay en la novela, como pueden ser las puertas y las ventanas, las puertas que casi siempre están cerradas, las puertas de las que ya no tienen la llave, puertas que a veces se describen mucho las puertas, ¿no? Entonces, según el ambiente de la casa en ese momento, son puertas bonitas, luminosas, casi de cuento, y a veces parecen casi jaulas, ¿no? Hay elementos como pueden ser, por ejemplo, ella tiene cierta, bueno, parece como obsesión, ¿no? Un elemento que también se fija mucho la autora al escribir la novela es, por ejemplo, las zapatillas, ¿no? Y también son como un termómetro emocional, podríamos decir, ¿no? A veces son muy bonitas, brillan, no sé qué, y parecen las zapatillas como un objeto bonito, un objeto que tú te pones para andar, para salir, que te dan cierta libertad, pero también la zapatilla puede tener ese otro componente de miedo, de esa idea, no sé, como clásica que tenemos en la cabeza de que te van a pegar con la zapatilla, un azote, ¿no? Si te portas mal. Esa idea de castigo, digamos. Entonces, la verdad que es un libro que nos muestra como una situación relativamente extrema, pero que al mismo tiempo te hace pensar muchísimo, sin que tú hayas vivido esto, de ciertos comportamientos que se han tenido normalizados en las familias y en las casas, que en realidad lo que hacen es estar coartando ciertas libertades o no están dejando espacio a la privacidad o al... que te hace pensar mucho, aunque no lo lleves a la idea del horror que sucede en este libro, ¿no? Hasta qué punto a veces es difícil, ¿no? Cuando tanto si eres padre como si eres hijo, ¿no? Ver como establecer ciertas fronteras, ¿no? Que si, bueno, pues un niño ahora tiene que tener móvil muy pronto por motivo X que no sé cuál es. Y los padres no saben qué está mirando, con quién se está comunicando, es lícito mirar esos móviles o no. O sea, la novela no va de eso porque está ambientada antes, ¿no? Pero bueno, como que me estaba viniendo a la cabeza eso, ¿no? Estás hablando por teléfono y a lo mejor alguien está escuchando, o que no te dejen hablar por teléfono directamente como le puede suceder a ella. También se explora de pasada, porque en el fondo solo se hace desde lo que esa niña podría haber entendido, las familias de las que proceden su padre y su madre, las dinámicas que hay ahí y cómo esas se van como traspasando, ¿no? A ellos, ¿no? Por ejemplo, el padre tiene una relación complicada con sus hermanos, se le ve un poco frustrado y eso parece como que vuelca toda esa frustración en su casa, donde es un poco amo y señor. La madre tiene ciertas preocupaciones, ciertas insatisfacciones y también como... ¿cómo se dice? Bastantes inseguridades y también como que los vuelca en su hijo, ¿no? Como que hay como una cascada, ¿no? De trauma y de llevar tu dolor y dárselo a otro porque está como por debajo tuyo en algún sentido, y esa cadena de dolor como las consecuencias que tiene. Se explora mucho esa idea de familia como microcosmos y familia también como un elemento, o sea, como algo en el que puedes ver, por ejemplo, en determinados casos, ¿no? Como una estructura dictatorial. Esto, o sea, aparecía súper bien para mí reflejado en la novela de La tiranía de las moscas, de Laine Vilar Madruga, donde ahí de una forma mucho más directa se hace esta asociación de familia con estado dictatorial. Y aquí, sin tener, yo creo, esa crítica o esa intención de elevarlo a algo político que sí tenía esa novela, también ves esta idea de microcosmos y esta idea de cómo el poder se asienta y de poderosos contra oprimidos y las consecuencias, eso, a nivel personal y a nivel cómo es crecer en este ambiente y sobre todo las consecuencias que tiene cuando eres adulto estar aquí. Es un libro que en cierta manera yo a veces notaba que había cierta contención por parte de la autora a la hora de
contar ciertas cosas o meterse en ciertos temas, pero bueno, entiendo que, claro, o sea, como novela es impactante, pero siento que es aún más impactante si sabes que parte de la historia de la autora está aquí y más, pues entiendo que su familia estará viva y hay cosas que puedes hablar y hay cosas que igual no estás preparada para contar o no quieres hacerlo en una novela porque, bueno, tú en la novela quieres contar X historia, ¿no? La verdad que me ha gustado mucho, me ha parecido impactante, no sé si esto tiene demasiado sentido, de una manera pasiva. Como os decía, no es una novela o no es una historia, no son unas memorias como por ejemplo pasa con Una educación de Tara Westover, que son impactantes, violentamente impactantes, ¿no? Hay un montón de escenas que tú dices, ¿qué? Uf, que casi tienes que dejar de leer, es muy explícito todo. Aquí es mucho más contenido, es más sutil, es otro tipo de historia y no por ella menos angustiante, pero yo siento que tiene un impacto pasivo, ¿no? Como que te va hundiendo y te va como poniendo un velo negro de todo lo que está pasando poco a poco, ¿sabes? Muy sutilmente, casi sin que te des cuenta, ¿no? Y cuando te quieres dar cuenta estás absolutamente sobrecogido y es una novela que yo no me quité de la cabeza en semanas, la vamos a comentar en el club de lectura de Patreon a final de este mes y lo estoy deseando. Es una novela que la verdad me sorprendió a muchos niveles porque uno, yo quizás me esperaba en determinado momento algo más tipo como Una educación y fue sorprendente para bien encontrarme otra cosa. Y luego pongo, por ejemplo, los títulos de los capítulos tienen como bastantes connotaciones religiosas que tienen sentido dentro de la novela, pero que a mí me hicieron pensar que quizás también iba a tener un punto mucho más de una familia religiosa, tradicional y que fuera muy a raíz de la religión lo que hiciera, no sé, lo que causara la problemática que hay aquí y no tanto, entonces también fue sorprendente, tienes que darle una vuelta entonces por el porqué de estos títulos. Me gusta mucho la relación que tiene la protagonista con Jade, con su prima y su prima hermana. Interesante también la relación, aunque no está tan explorada, con el hermano, ¿no? Cómo se trata a las niñas y cómo se trata al niño de la familia. Un libro muy corto que te atrapa, que te deja pensando mucho tiempo y te deja regular. Pero bueno, yo lo recomiendo mucho. También en el mes de marzo leí este relatito que es, bueno, inicia la colección que va a hacer la editorial Arde de historias cortas, de relatos o de novelas cortas, que va a ser la colección Cerillas, y la inicia con La casa de la piel de Karina Licorice Queen. Esta es la misma autora de El polvo nunca se sienta, que es una de mis novelas favoritas, que es una saga familiar con realismo mágico increíble, también publicada por Arde. Karina Licorice Queen es una autora que es británico-peruana y ella escribe en inglés. Y si bien es cierto que si lees El polvo nunca se sienta antes, es hasta sorprendente, ¿no?, que esté escrita en inglés porque uno, la traducción al español es increíble, o sea, es que es buenísima, pero claro, tanto por la temática como por el uso de los recursos, como el realismo mágico y demás, claro, se siente muy literatura latinoamericana, o lo que nosotros tenemos quizás en la cabeza, ¿no? Al final es que saga familiar con realismo mágico, 100 años de soledad, los recuerdos del porvenir, La casa de los espíritus, pues como que te lleva ahí, ¿no? Y sin embargo, este es un cuentecito gótico, británico, de terror casi, lo cual me sorprendió mucho por ver, al descubrir, ¿no?, que esta autora tiene otros registros y que los maneja tan bien. Yo no sé, estoy deseando saber si saca una novela pronto, no porque no me haya gustado que me ha gustado mucho, pero claro, esto es un suspirito, o sea, yo necesito más y más de ella. Esta historia me gustó un montón porque, bueno, tiene un componente que a mí siempre me gusta mucho, que es el arte. La protagonista es una escultora y está ambientado en la actualidad. Y entonces, bueno, es cierto que las primeras páginas de la novela hablan mucho de arte contemporáneo, están en una galería, hay una exposición, se está hablando, bueno, de diferentes obras, se analizan, tal, y bueno, ella está allí y va a conocer por casualidad a miembros de una familia que ella pues no tiene ni idea de quiénes son en un principio, pero se siente un poco, no voy a decir atraída, pero un poco sí, como una relación, con una conexión extraña con un hombre que resulta ser miembro de una familia muy rica, un poco sospechosa y oscurilla, que además son mecenas de arte. Pasan cosas y la acaban invitando a una fiesta que se está celebrando en una casa que ellos tienen
en algún lugar de la campiña inglesa, donde tienen allí como una especie de, bueno, tienen como una beca de formación artística, que grandes artistas del arte contemporáneo actual han ganado esa beca, bueno, tuvieron esa beca y le hicieron ser altamente reconocidos. Entonces, bueno, se la dan a ella, entonces decide quedarse allí. Entonces, en realidad ya desde que se monta en el taxi la exposición y empieza a ir para allá, ya como que el discurso cambia, la forma de narrar cambia y todo empieza a ser un poco medio onírico, medio que ya no sabes qué está pasando realmente, todo confuso, y cuando se llega a la casa pues aún más, ¿vale? Porque todo es absolutamente oscuro, tétrico. Va a haber algunos elementos como muy típicos, ¿no?, de las novelas góticas de terror. Al final es primero una casa, que no es que sea un personaje más, es que tienen vida propia y se come la novela, donde zapatos se mueven solos, hay una máquina de escribir que parece que se escribe sola y escribe con sangre. Cosas que aparecen, personajes muy misteriosos, cuadros que parecen cambiar, y ella va a pasar un periodo en esta casa donde no va a saber muy bien si se está volviendo loca, si no sé, como que qué está pasando, si se está partiendo a sí misma, si simplemente tiene que dejarse llevar. Va a reflexionar mucho sobre el arte contemporáneo y sobre la figura del artista, hasta qué punto el artista es importante en el arte, sí, no, el arte es más importante que el artista. Se funden en algún momento estos dos términos, vale una obra algo sin saber quién la hace, el propósito de una obra es importante o solo el resultado, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que es una historia súper profunda. No me hubiera importado nada que hubiera tenido sus 200 paginitas, porque hay algunos elementos que hubiera molado mucho que los explorara más. Es verdad que así funciona, para lo que la autora quiere hacer, claramente no es una novela, pero deja con ganas de más, en plan, oye, ¿y esto, tío? Aquí había más, ¿por qué no me lo cuentas, no? Pero cuando la acabas ves claramente lo que era la historia y lo que te quería contar, pero hay tantos elementos guays por aquí que no se exploran, que es como, bueno, ojalá más. Es como en El polvo nunca se sienta, su novela, hay un personaje que es genial, que es un tío, que, o sea, el tío de la protagonista, no un tío hombre, quiero decir, que un día entra a la biblioteca de la casa y no sale nunca más. Y las veces que sale a lo largo de los años y años y años es porque se ha convertido en fantasma, pero quedó allí ya en la biblioteca. Ese personaje, por favor, necesito una novela solo de él. Bueno, pues aquí hay algunos elementos que me pasaron lo mismo. Pasé momentitos un poco de mal rollo, y eso que lo leí de día porque yo soy delicadita, ya lo sabéis. Pero me encantó y lo recomiendo mucho. Y bueno, mi mejor lectura de todo lo que he leído en todos los libros, de todos los vídeos que va a ver por separado, fue Linden Hills, sin duda ninguna, de Gloria Naylor, editado por Nórdica. Tiene su propio vídeo. Esta novela lo voy a dejar por aquí, pero bueno, como sé que a mucha gente no le interesan ver las reseñas, os cuento brevemente. Es una novela, creo que es de 1985, efectivamente, de esta autora estadounidense, y este libro es que esto es lo más. Lo he leído con dos amigas, recomiendo mucho leerlo en lectura conjunta para ir comentando, para ir teorizando, para irse fijando en los miles de detalles que hay. Nos va a trasladar hasta un lugar en Estados Unidos donde hay una comunidad muy prestigiosa, así como muy de alta categoría. Es una comunidad que está como una especie de colinas que se llama Linden Hills. Allí vive solo familias negras, y conseguir una casa allí es síntoma de que has triunfado. ¿En qué? ¿Has triunfado? Nadie sabe qué hay que hacer realmente para conseguir estar allí, pero una vez que estás en Linden Hills, ya está, ¿no? Ya te diferencias como del resto de personas. Es un lugar aspiracional para las personas negras, y todo este lugar está bastante dirigido por, y sí, desde generaciones, creo que la palabra es dirigido, por Luther Nedet, un sospechoso hombre que montó todo aquello de la nada con el objetivo, ¿no?, y así lo dice la novela, de ser un escupitajo en la cara de la sociedad blanca que les desprecia, y solo va a dejar allí vivir a familias negras a las que les va a alquilar la casa por 1000 años y un día, a un precio pues muy bueno, a condición de que solo se la puedan heredar a sus hijos y a sus hijos a sus hijos, ¿no? No puedan ellos nunca elegir vender la casa. Si se quieren ir de Linden Hills, pues la propiedad vuelve a pasar a él y puede elegir a alguien que vaya allí. Aquí van a llegar dos jóvenes, uno dentro de Linden Hills y otro de fuera, dos jóvenes poetas que van a hacer un recorrido por toda esta comunidad haciendo una serie de trabajos en cada casa para conseguir dinero para comprar regalos para Navidad. Este recorrido que ellos hacen por Linden Hills es en realidad
una suerte de reescritura del infierno de la comedia de Dante y va a haber 1001 referencias, tanto de ese periplo por esos anillos que van mostrándonos diferentes pecados, diferentes personas, diferentes tal, y en definitiva va a ser todo como una gran metáfora, una gran forma de hablarnos del lado oscuro del sueño americano. Por supuesto va a hablar de salud mental, va a hablar de violencias, va a hablar de racismo, va a hablar de clasismo, de muchísimas, de hipocresías, de grandes problemas de la sociedad de este momento y del actual, realmente a través de este relato que conecta con este gran clásico de la literatura y que yo creo que le va a Lindenheld también como, le da ese carácter casi de mito, ¿no? Es impresionante, 1001 referencias, no hace falta haber leído la comedia, yo no la he leído, ahora quiero hacerlo, un poco buscando en internet quizás el típico croquis del infierno, puedes ir pillando más referencias, pero incluso si no, solo esto como esta novela y ya está sin fijarte en otra cosa, es impresionante, es impresionante, es muy impactante, hay grandes discusiones, hay grandes reflexiones, tiene un final muy top que te deja como pensando. Hay una historia secundaria pero que es fundamental, que es la de la mujer de Luther, este señor que sería Lucifer, ¿no? Si jugáramos a este infierno, este paralelismo con el infierno, su mujer la tiene encerrada en el sótano y allí esta mujer, que no tiene ni siquiera nombre, se la ha desposeído de todo, va a hacer un recorrido y una especie de conexión de diferentes formas con todas las mujeres de los Luther que le han sucedido y va a explorar de esta forma también Gloria Naylor la historia de las mujeres. Cosa impresionante, esta novela os la recomiendo muchísimo. Voy a ser muy pesada a lo largo de este año, ya lo noto, porque me ha encantado. Es que me ha encantado, es una novela que volveré a leer tarde o temprano, está llena de detalles, la tengo muy anotada, la verdad, está lleno de capas y estoy segura que me aseguro que me han quedado un montón de cosas a las que llevar y de las que sacarle chicha. Os la recomiendo muchísimo. Si por casualidad sí has leído la comedia de Dante, sí o sí lee este libro porque creo que te puede flipar. Deseándoos leer más de esta autora, deseando que la leáis y podamos comentar. Y nada, hasta aquí los libros que he leído en el mes de marzo que no son del marzo asiático. Por favor, déjame en comentarios cuál ha sido tu mejor lectura del mes de marzo, me va a encantar saberlo. Te recuerdo que el jueves tendremos el resumen de lecturas de toda la literatura asiática que leí durante el mes de marzo. Nos vemos entonces por aquí, espero que te apetezca verlo. Te doy las gracias por haber visto este vídeo hasta el final, ojalá que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!